Vamos a ir con nuestro primer invitado. Tenemos muchas cosas que comentarte, tenemos muchas notas que compartir el día de hoy y ya tenemos en cabina a nuestro primer invitado. ¿Es un dermatólogo? Sí. Cambio de nombre, pero no de especialidad. No de especialidad, así que vamos a dar a conocer los teléfonos de cabina para que las personas que quieran consultar acerca de este tema se pongan en contacto con nosotros. 330-8487, 330-8487, 619-0664, 619-0664 y 330-8500, 330-8500. Presentamos, Manuel, a nuestro primer invitado. El doctor Ennio Barrón, dermatólogo, que hoy nos hablará de un tema tan interesante, especialmente para los amigos que nos sintonizan en todo el Perú. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en invierno hay hongos, hay que tener cuidado con la hiperhidrosis y la sudoración excesiva de manos y pies. ¿Qué es la hiperhidrosis, doctor? Bueno, la hiperhidrosis se le llama una excesiva sudoración en lugares donde normalmente no debería existir y en condiciones que normalmente no se deberían producir, ¿no? Por ejemplo, normalmente uno suda cuando hace ejercicio, uno suda cuando está acalorado, uno suda cuando la temperatura en el ambiente es muy alta. Es la forma como tiene normalmente nuestro organismo la facultad de poder regular la temperatura, ¿no? Entonces, si hace mucho calor, el organismo va a tratar de enfriarse a su temperatura normal que debería estar, ¿no? Entonces, la forma como lo hace es secretando sudor. A través del sudor pierde calor hacia el medio ambiente y eso lo hace que se enfríe, ¿no? Pero eso es en esas situaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa? En la hiperhidrosis lo que sucede es que uno empieza a sudar sin ninguna razón aparente. Simplemente, y es en determinados sitios en especial, ¿no? Se le llama hiperhidrosis sobre todo cuando sucede en las palmas de las manos, en las plantas de los pies o en las axilas. Y de repente nosotros estamos en una situación que no la merita, estamos simplemente de repente en el aula de estudios o estamos en el ambiente de trabajo sin hacer ningún ejercicio, sin que el ambiente esté, la temperatura está normal, todo, no hay ninguna razón, pero uno está excesivamente sudando, de repente está con las manos, las palmas totalmente mojadas o los pies totalmente mojados o las axilas totalmente mojadas sin una razón en especial. Entonces ahí hay una alteración en lo que es el sistema nervioso que inerva esas zonas, ¿no? Es como tener un foco permanentemente prendido y uno quiere con el interruptor apagarlo, no se puede, y permanentemente está prendido. Entonces esa es más o menos la explicación, ¿no? ¿Hombres y mujeres? Claro, esto lo pueden sufrir hombres y mujeres por igual. ¿Todas las edades? En todas las edades. Se ve mucho, bueno, los que más consultan esto son personas jóvenes, son que generalmente es la que lo más les afecta, ¿no? ¿Por qué a ellos? Quizás los que más se ven afectados, por ejemplo, es como un joven que tiene acné, le impacta psicológicamente mucho el hecho que le produzca alguna desfiguración del rostro, en este caso, lo que se puede decir les preocupa mucho es que de repente están en una situación, de repente en una entrevista, de repente están con su jefe y de repente se ven que las manos están totalmente llenas de sudor, ¿no? Y se agarran y se empiezan a limpiar en donde pueden y sigue sudando y no pueden parar, ¿no? O también de repente pues las axilas empiezan a sudar profusamente y están por más que se echan desodorante, por más que de repente recurren a muchas cosas para tratar de evitarlo, pero no pueden y están con la camisa totalmente mojada, toda la zona de las axilas, y es algo que de repente es incontrolable. Y es incómodo también. Incómodo, ¿no? Que le estén viendo, están mirando, que está en esa situación y que no lo pueden controlar. De pronto un jovencito lo puede sobrellevar, pero una mujercita como que se siente más... Claro, una mujer todavía más, ¿no? Pero como le digo, por alguna razón los jóvenes tienden a consultar más, con eso les afecta más, ¿no? Porque a veces las personas, a todos les afecta, pero por alguna razón
cierto grupo es el que más se preocupa de lo que le está pasando y el que más consulta, ¿no? ¿Hay alguna forma de hacer un tratamiento para que no suden las manos, los pies, las Claro, axilas? hay diversos niveles de tratamiento. Por ejemplo, a nivel de lo que vemos los dermatólogos, nosotros podemos prescribir ciertas sustancias, ciertos medicamentos que van a hacer que esta sudoración por lo menos se disminuya o se detenga, ¿no? Normalmente, por ejemplo, nosotros prescribimos ciertas soluciones a base de cloruro de aluminio. Dependiendo de la zona donde le aplicamos, podemos usarlo al 10%, al 15%, al 20%. Y lo que hace este medicamento es como taponar un poco los poros. Es una cosa paliativa, temporal, no es algo permanente lo que va a tener el efecto, pero por lo menos con su uso constante podemos hacer que esa sudoración se pueda disminuir bastante o inclusive a veces hasta detener, ¿no? ¿No es malo taponar los poros? No es lo ideal, pero tampoco es que se taponen el 100% de los poros, ¿no? Se taponan, se podría decir el 70, 80%, de tal manera que ya se llega a un nivel de sudoración aceptable, ¿no? Que el paciente ya puede tolerarlo y ya puede por lo menos estar más presentable en ese sentido, ¿no? Pero no siempre se logra. Hay casos ya demasiado extremos que ni siquiera con esos medicamentos tópicos se puede controlar. Y en ese caso ya se recurre a cosas más radicales, ¿no? Por ejemplo, dentro de también lo que podemos usar los dermatólogos está lo que es la toxina botulínica. El famoso Botox que lo utilizamos para las arrugas de expresión, ¿no? También tiene otra utilidad, en este caso, que es para la hiperhidrosis. Entonces ese Botox se inyecta en la zona de las axilas y puede disminuir en gran parte de la sudoración por un lapso de entre 4, 5, a veces hasta 6 meses, y cada cierto tiempo hay que volver a aplicar para que pueda tener el mismo efecto, ¿no? Uh-huh. Y ya más allá de eso existen otros tratamientos que ya son el campo quirúrgico. El más utilizado en la actualidad es un tratamiento que se llama la simpaticonectomía, que es una operación en la cual ya el médico cirujano se mete a nivel de los nervios y ciertos nervios los altera, los corta de tal manera que ya deja de haber una sudoración ya en forma permanente, ¿no? Eso sí sería prácticamente como una curación. El problema de transpiración, especialmente los adolescentes, los preocupa. Las niñas, por ejemplo, están con la duda de qué usar, desodorante. Y ahí viene la pregunta de quienes algunas veces nos informaron que, por ejemplo, utilizar un desodorante es diferente a un antitranspirante, y especialmente para las niñas, que tengo entendido hay consecuencias si uno no toma las precauciones del caso. Claro, todo tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? Cuando utilizamos el antitranspirante o utilizamos primero el desodorante es lo que la mayoría utiliza, ¿no? Generalmente lo que hace el desodorante, si la transpiración de uno no es muy excesiva, es una cosa leve, lo que hace el desodorante simplemente es camuflar ese mal olor que puede producir la sudoración axilar, la sudoración de las zonas donde puede haber ese mal olor, y eso es lo máximo que podemos lograr con eso, ¿no? Entonces, si la sudoración no es muy excesiva y solamente utilizamos el desodorante, en la mayoría de personas eso va a ser suficiente. Ahora, tenemos una sudoración un poco más profusa y no es suficiente el desodorante, podemos pasar a lo que es el antitranspirante. El antitranspirante es parecido a lo que le dije de taponar los poros, pero de una forma más leve, ¿no? Por supuesto que todos pueden tener sus ventajas y desventajas. A veces los desodorantes pueden producir alergias, en el sentido de que muchos contienen alcohol. El alcohol puede ser un irritante de la piel y a algunos les puede producir alergias, entonces hay que tener cuidado con eso. A veces los desodorantes también pueden poseer ciertas fragancias, perfumes, ¿no? de diferentes tipos, y hay personas que a veces son alérgicas a esos perfumes, entonces les produce una dermatitis, una alergia en la zona de las axilas, y bueno, hay que detenerlo, hay que darle un tratamiento,
y utilizar algún otro tipo diferente de producto. Luego ya están estos productos como el cloruro de aluminio que le dije, que se pueden usar si la sudoración no es muy profusa, se puede utilizar en dosis bajas, 5%, 10%. Si ya es muy excesiva, podemos utilizarlo a más concentración, ¿no? Entonces prácticamente esas son las alternativas que hay para antes de llegar a cosas más radicales, ¿no? Últimamente han salido unos sprays que se echan en los pies y te quita todo sudor, todo olor y todo. Aparentemente son muy buenísimos, pero ¿tendrán algún efecto secundario? Es igual, generalmente tienen alguna mezcla de desodorante, antitranspirante, generalmente son mezcla de eso y además le echan pues desde el punto de vista marquetero le ponen algún nombre bonito, le ponen alguna fragancia bonita, pero más o menos van dentro de los que yo les estaba diciendo, ¿no? Uh-huh. Simplemente son nuevas presentaciones, nuevas formas de aplicación, pero que en realidad es más de lo mismo, es casi los mismos productos, pero que los han modificado un poco nada más, ¿no? En la etapa de invierno, ¿qué podemos decir de los hongos? También porque bueno, normalmente se relacionan los hongos más a la etapa de verano, cuando uno suda más. Claro, generalmente el hongo se va a ver definitivamente más en esa época del verano, ¿no? No quiere decir que en el invierno no se presenten, también se presentan, pero en realidad menos, ¿no? Ahora hay ciertos grupos ocupacionales, ciertos grupos etarios que pueden en invierno tener un poquito más que el resto, ¿no? De repente personas que trabajan con botas, por ejemplo, ¿no? De repente personas vigilantes o personal de las fuerzas policiales, fuerzas armadas, que de repente por su actividad usan determinadas cosas como las botas o de repente están todo el día con un mismo uniforme que de alguna manera puede hacerles transpirar, ¿no? De repente a ellos les exigen un determinado uniforme que de repente es muy cerrado, que les puede hacer que transpiren mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, por esa situación, a pesar que es invierno, pueden desarrollar ellos más los problemas de hongos, ¿no? ¿La alimentación tendrá que ver el café, el alcohol? O sea, lo que uno ingiere tiene que ver también para que su cuerpo reaccione sudando más o menos. Bueno, sí, hay ciertos, por ejemplo, ¿no? Ciertos fármacos o ciertas medicinas que tienen efectos secundarios y algunos de esos efectos secundarios puede hacer transpirar un poquito más, ¿no? También hay ciertas enfermedades, por ejemplo, los que padecen en nuestro medio, que es muy frecuente la tuberculosis, ¿no? O la fiebre malta o la tifoidea, eso nos puede producir cierta alza térmica y también sudoración. Una de las cosas que se ve mucho en la tuberculosis es la sudoración nocturna, por ejemplo, y esa sudoración muchas veces no es de lo que estamos hablando ni las palmas ni las plantas, es una sudoración más del tórax, ¿no? De espalda, ¿no? Pecho. Y así por el estilo, hay ciertas enfermedades, ciertos fármacos que pueden producir sudoración, así indistintamente, ¿no? Para terminar, ¿es cierto que el agua oxigenada es buena para los hongos de las uñas? Que yo sepa, no. Los hongos de las uñas... Conoció internet, y por eso que mejor que un especialista como usted lo descarte o lo afirme, ¿no? Bueno, en internet vamos a encontrar muchas cosas. Es que, ¿no? Se lo pregunté también a un especialista y me dijo que había, sí, una posibilidad. Y quería preguntarle a usted. Nosotros, al menos los que practicamos medicina occidental, científica, nos llevamos por lo que científicamente está demostrado, ¿no? Y lo que científicamente está demostrado para hongos de las uñas es principalmente todo lo que es el tratamiento por vía oral, de antimicóticos por vía oral, ¿no? Hay que tomar medicamentos y hay ciertos medicamentos que están entre los mejores, entre los más efectivos, hay otros con menos efectividad. Va a depender también del tipo de hongo que estamos atacando, y va a depender también si la persona lo tolera o no lo tolera, ¿no? Si bien últimamente los medicamentos están mucho más
evolucionados en el sentido de que los efectos secundarios son muy pocos, la tolerabilidad del medicamento es mucho mayor. Sin embargo, siempre va a haber personas que no lo pueden usar porque tienen algún problema del hígado, porque tienen algún problema del riñón o porque tienen alguna sensibilidad del producto en cuanto al estómago, les cae mal o cosas por el estilo. Entonces no van a poder usarlo. Y para eso hay alternativas, pero no quiere decir que esas alternativas sean mejores. A veces son alternativas que no lo son, pero que es lo único que podemos utilizar. Están los tratamientos tópicos, ¿no? Por ejemplo, lacas o esmaltes medicados que pueden utilizarse externamente, pero que no son tan efectivos como el biogás, ¿no? Gracias por su presencia. Ok, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Gracias al doctor Enio Barrón por acompañarnos el día de hoy en esta secuencia de dermatología. Gracias. Gracias a ustedes.